Bienvenidos a la clase de Agrafia y Alexia. Hoy partiremos por la descripción de las agrafias. Tal como se puede ver, lo esencial en la agrafia es la pérdida o dificultad en la producción del lenguaje escrito debido a una alteración neurológica. Si bien las afasias siempre se acompañan de agrafia, las agrafias no siempre se acompañan de una afasia, como por ejemplo en el síndrome de Parkinson. Se puede señalar también que en el proceso escrito pueden influir tanto habilidades espaciales, como con la que ocurre, ¿no es cierto?, con la distribución de las letras, construccionales, es decir, con la forma que sigue la escritura, motoras, es decir, la rapidez y forma en que se realiza la escritura, y habilidades lingüísticas, que esencialmente es la forma en la que están construidas los textos escritos y los sustentos bajo los cuales están construidos. Tal como muy bien hemos señalado anteriormente, existen tres centros reconocidos de la escritura y en la lectura, en donde los estímulos son recibidos por vía auditiva, en el caso del dictado, o por vía visual, como ocurre en el caso de la copia. En ambas situaciones, la información avanza según el grado de desarrollo del proceso en el cual se encuentra el individuo hacia la vía ventral o la zona parietotemporal o dorsal correspondiente a la zona occipito-temporal. Estas zonas interactúan con el área de Broca de tal forma de enviar la información hacia las áreas premotoras y motoras que finalmente producen la escritura. Tal como podemos ver en este cuadro, existen múltiples clasificaciones de las agrafias, ya sea desde una perspectiva clásica o cognitiva hasta la visión más psicolingüística. Nosotros avanzaremos en el conocimiento de alguna de estas, pues la clase supera la cantidad de información que vamos a trabajar y que posteriormente obviamente van a trabajar en otras asignaturas. En la siguiente imagen podemos ver una de las clasificaciones clásicas más frecuentes de las agrafias, de las cuales analizaremos algunas de ellas más adelante. Lo más significativo de esta descripción corresponde a la topografía de la lesión en cada uno de los tipos de agrafia. Así, por ejemplo, las agrafias afásicas corresponden a las agrafias que ocurren en el área perisilviana. ¿Recuerdan las afasias centrales o alrededor de la región perisilviana que vimos anteriormente? La agrafia pura, por su parte, no se da en asociación a ningún otro trastorno, pero sí por lesiones en la circunvolución frontal y o parietal izquierda. La grafia con alexia, que se da en asociación a trastornos neurológicos de la lectura. Explicaremos más adelante algunas de sus características. En la siguiente podemos ver un esquema con diferentes tipos de agrafias y con algún nuevo sistema de clasificación. En este sistema, la clasificación 1 corresponde a aquellas agrafias que están asociadas a otros trastornos. La clasificación 2 asocia las agrafias con un trastorno afásico determinado. Y la clasificación 3 la clasifica de acuerdo a el contenido o el análisis psicolingüístico. De estas, seleccionaremos las agrafias encerradas en los cuadros rojos, pues son los tipos de agrafia más frecuentemente analizados.
Probablemente las otras las verán más adelante en los cursos que vienen. En el caso de la grafia apráxica, como su nombre lo señala, corresponde a una grafia en la que se ve afectado el gesto de escribir, por la denominación de apraxia que la reconoceremos más adelante. Es decir, el individuo tiene dificultades en la manipulación de los diferentes implementos utilizados en la escritura. Se asocia con la apraxia ideomotora, cuya dificultad corresponde a la manipulación de instrumentos. En este ejemplo, por ejemplo, tiene dificultades para reconocer la utilización del lápiz, la utilización del cuaderno, ¿ya? Y por lo tanto no logra organizar esa información ni tampoco, ¿no es cierto?, reconocer los instrumentos. Generalmente se asocia a la fascia de Broca. Como se puede ver en el ejemplo, la letra es ilegible en la mayor parte del texto. La grafia ideatoria en general es una agrafia que no incluye una praxis. La dificultad en este caso radica en la asociación de actos que conducen a una finalidad, como por ejemplo el paciente puede reconocer el instrumento, que en este caso, ¿no es cierto?, es el lápiz, puede tomar el cuaderno, sabe qué cosas hacer, ¿no es cierto?, o sabe o reconoce que puede rayar con el lápiz, pero no logra organizar toda esta secuencia de movimientos para poder producir la escritura. En general, esta dificultad se supera en la copia. Generalmente se asocia a síndromes difusos. La grafia espacial se evidencia como una dificultad en la orientación espacial de la grafía o de la escritura. La dificultad en la mantención del trazo, espacios en blancos o reiteración en el trazo evidencian la lesión parietal derecha. Frecuentemente ustedes van a encontrar textos como los del ejemplo, donde no existe la mantención de una línea, donde hay omisión de algunos elementos y solamente algunas partes del texto son reconocibles. En el caso de la grafia del paciente con afasia de Broca, se mantiene algunas de las características propias de la afasia, como son la gramaticalidad, que corresponde a una dificultad en la organización o en la producción escasa, con imprecisiones gramaticales, a la también, ¿no es cierto?, aparición de parafasias fonémicas o literales en este caso, que corresponden a la adición, omisión, sustitución o transposición de fonemas o grafemas en este caso dentro de la palabra. La grafia del paciente con afasia de Wernicke se caracteriza por una fácil producción, con letras bien formadas, con adecuada longitud oracional. Sin embargo, se aprecia ausencia de nombres, es decir, sustantivos, parafasias verbales que corresponden a aquellos errores en donde se sustituye una palabra por otra, neologismo, que corresponde a la creación de nuevas palabras, y finalmente jergagrafia, que es una escritura caracterizada por parafasias verbales y neologismos. En este ejemplo podemos ver que no existe un orden lógico de la producción escrita. La pequeña niña está al pie de la hermano, él está un poco comida atrás de la hoja y está cogiendo el eolleto aquí, etcétera. Por lo tanto, existe cierta longitud, existen una adecuada formación de palabras, pero existen ausencia de sustantivos, o algunos de ellos, ¿no es cierto?, son reemplazados por otros y algunos neologismos. La grafia de la fascia de conducción generalmente
Es mejor la escritura espontánea que el dictado, por las dificultades esenciales que ocurren en el fascículo arqueado. Presenta generalmente parafasias literales y empeora al intentar corregir lo que ya ha escrito. En el siguiente cuadro, resumen, pueden darse cuenta de algunas de las agrafias denominadas de orden psicolingüístico, como son las lexicales, fonológica, semántica. Se incluye también algunas de las agrafias clásicas, como la agrafia pura. Incorpora además la afasia confusional, que generalmente es pasajera y se expresa al comienzo del cuadro afásico o del ictus. De igual manera, se incluye la afasia callosa, que afecta a los diestros que tienen una representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo. En este cuadro sintético podemos ver cada una de las características diferenciadoras de estos tipos de agrafias. Ahora veremos y revisaremos algunos tipos de las dificultades de la lectura denominada alexia. Así como las agrafias que acabamos de ver, las alexias corresponden a la dificultad parcial o total en la habilidad para la lectura como resultado de una lesión cerebral. De esta forma, como señala su definición, corresponden a un trastorno adquirido debido a una lesión neurológica, elemento que ocurre también en el caso de las agrafias. Aquí ustedes pueden ver un esquema sintetizado de la lectura a partir tanto de los modelos que nos hacen recordar los modelos de Benedet y de Ellis y Young. Por ello, no nos detendremos mucho, excepto para explicar que habría una vía sin acceso léxico, denominada la vía fonológica, una vía con acceso léxico, es decir, palabras conocidas, y finalmente una vía de palabras conocidas con significado o vía léxico-semántica. Esta imagen intenta explicar lo que ocurriría cerebralmente en la lectura, con la identificación en las áreas occipitales primarias, de ahí a las regiones parietotemporales o parietooccipitales, desde ahí al área de Broca, finalmente a las áreas premotoras y motoras para la lectura en voz alta, pasando obviamente desde la identificación del texto, su decodificación o identificación, dependiendo si es la región parietotemporal o parietooccipital la utilizada, y el acceso, ¿no es cierto?, tanto a los significados como al elemento estructural que es analizado en virtud de la relación establecida con el área de Broca, y desde ahí a una, ¿no es cierto?, representación en las áreas premotoras y motoras para poder ejecutar la lectura, en este caso en voz alta. Tal como podemos ver aquí, podemos realizar una clasificación de las alexias de acuerdo a su distribución anatómica. En este caso podemos ver la clasificación de Benson, que determina o denomina las alexias según el lugar donde se produzca la lesión o la presencia de la alteración neuroanatómica, y las denomina como alexias anteriores, centrales, posteriores alexias espaciales. Otra clasificación de las alexias según su distribución anatómica las clasifica en alexia sin agrafia, alexia con agrafia y alexia frontal o tercera alexia. Esta es la clasificación más frecuente y que analizaremos en breve. Pero antes de reconocer estos tipos que son los más frecuentes, también debo señalar que existe una clasificación psicolingüística
que divide las alexias en alexia visual, alexia superficial y alexia profunda. Esta clasificación es menos frecuente y probablemente las analizarán en los próximos cursos. La alexia pura ocurre por una desconexión entre las áreas primarias occipitales con los demás módulos involucrados en las lecturas. En ellos se observan paralexias. Las paralexias corresponden a un conjunto de errores observados en los individuos con problemas específicos de la lectura. Las letras de una palabra son confundidas por otras visualmente semejantes y se sustituye una palabra en relación semántica con otra escrita. Tal como se señala, se pueden observar distintos tipos de paralexias, ya sea, ¿no es cierto?, por negligencia, en este caso son omisiones, sustituciones, en el deletreo, paralexias visuales o paralexias prosódicas. Este tipo de alexia es poco frecuente. Una característica distintiva es que no pueden leer lo que recién han escrito, aunque pueden leer palabras aisladas, no pueden leer textos completos. Tal como se señala, las funciones del lenguaje en general en la alexia sinegrafia están conservados. Generalmente se asocian a agnosia de los colores, es decir, no son capaces de identificar los colores, incluyendo los colores básicos. De igual manera, se asocia a una hemianopsia homónima derecha, que corresponde a una pérdida de la visión de un lado, en este caso del derecho del campo visual de cada ojo. Y obviamente en algunos casos se da en las dificultades para leer números y también, ¿no es cierto?, en la presencia de anomia que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con estos falta de nombres que podrían ocurrir en algunos de estos tipos de pacientes. La alexia con agrafia corresponde a algunas de las dificultades de origen neurológico reconocibles como tal. Se presenta en todos los ámbitos de la lectura y la escritura, como por ejemplo en números y notas musicales. Esto quiere decir, por ejemplo, que personas que eran capaces de leer musicalmente una partitura pierden esta capacidad. En este caso son características las dificultades de la lectura en voz alta, así como en la comprensión de la lectura y se nota claramente que el deletreo no facilita la actividad lectora. Se puede asociar a una hemianopsia homónima derecha ya descrita o a una cuadrantopsia superior que corresponde a la pérdida absoluta o importante de la visión del cuadrante superior del campo visual. Se puede o se le pueden asociar a parafasias verbales u otras dificultades del lenguaje o a afasia como la anomia. Las regiones afectadas corresponden a las que actualmente son descritas como participantes en la lectura. Finalmente, no podemos dejar de considerar la alexia afásica, que es la más frecuente de todos los tipos de alexia que existen. En estas, las dificultades del lenguaje provocan la aparición de las dificultades en la lectura debido a las dificultades en el procesamiento del mismo sistema. Otros tipos de alteraciones a la lectura corresponden a la hemialexia, que es aquella alexia en la cual el usuario no puede leer el extremo izquierdo o derecho de una frase asociada generalmente a menopsia. La pseudoalexia, en la que no existe una conexión entre los componentes posteriores con el sistema de organización del movimiento del habla. Esto esencialmente se observa en la fascia de conducción.
y la paralexia unilateral, que corresponde a una dificultad de la lectura debido a una hemianopsia que ya previamente hemos visto.